Hola, bienvenidos todos a un nuevo video de Impacto Criminal. Hoy veremos la historia de Klara Mauerova, una madre que enjauló, torturó y cometió canibalismo contra sus propios hijos. A veces la realidad supera la ficción. Klara Mauerova nació en 1975 en Kurin, un pueblo de República Checa. Desde muy pequeña empezó a presentar síntomas de una esquizofrenia que la impulsó a idear una fantasía en donde ella era la elegida de Dios para cumplir una misión especial que le sería revelada en algún punto de su vida. Caterina, la hermana menor de Clara, también sufría de esquizofrenia y tenía ideas muy similares a las de ella e incluso una personalidad casi idéntica, pues desde pequeña se dejó influenciar y manipular por su hermana mayor, Clara. Ambas solían fantasear sobre cómo llegarían a hacer grandes cosas bajo un mandato divino. A pesar de su compleja personalidad, Clara tuvo una vida relativamente normal. Fue la primera en dejar la casa de sus padres, estudió pedagogía en la universidad y en aquella época, cuando conoció a un hombre con el que se casó, tuvo a sus dos hijos, Jacob y Ondrej. Aunque tenían la apariencia de una familia completamente normal, pasados algunos años, el esposo de Clara, cansado de su personalidad enajenada y violenta y sus cambios repentinos de humor, abandonó a su familia, dejándolos bajo el cuidado de una madre evidentemente incapacitada para cuidar de alguien más. Aquello la llevó a invitar a su hermana Caterina a mudarse a la casa con ellos y así poder tener un apoyo para poder salir del hueco emocional en el que se encontraba. Poco después de que las hermanas estuvieran viviendo juntas, ocurrió un suceso que cambiaría la vida de las dos para siempre y la de los niños. Clara conoció en la universidad a Barbora Srlova, una pequeña niña de 13 años que había escapado de un centro de menores por los malos tratos y que no tenía a dónde ir. Las dos hermanas se llevaban muy bien con Barbora, tenían muchas cosas en común y empezaron a tenerle cariño y tanto así que tiempo después la adoptaron legalmente. Sin embargo, la pequeña niña de 13 años ocultaba un gran y oscuro secreto. Padecía de hipopituitarismo, una condición donde se presenta una disminución anormal de las hormonas. En el caso de Barbora tenía un déficit de la hormona del crecimiento, lo que le daba la apariencia de una niña pequeña. Sin embargo, Barbora tenía 32 años en ese entonces. Además del hipopituitarismo, Barbora poseía rasgos psicopáticos, violentos y esquizofrénicos, a la vez que también tenía un trastorno de identidad disociativo, también conocido como desorden de personalidad múltiple, y un increíble poder de manipulación. Barbora decidió utilizar la enfermedad a su favor y durante casi toda su vida se hizo pasar por una niña pequeña de 12 años. Pasó de hogar en hogar contando la misma historia de que era huérfana y que la maltrataban en el reclusorio. Y la misma historia siempre, así pudo engañar a las hermanas. La pequeña niña se adaptó rápidamente a la familia y las hermanas estaban tan encantadas con el comportamiento de Barbora que aceptaron formar parte de la religión que ella profesaba, que era el movimiento Grial, que es una agrupación de personas que profesan libremente las enseñanzas de la obra en la luz de la verdad, donde se ofrece doctrinas para el conocimiento, así como de Dios y del mundo, y que responde supuestamente a grandes interrogantes de la vida, como quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. El círculo al que pertenecían las tres mujeres era prácticamente una secta, donde se apoyaba y practicaba el abuso, la violencia, la promiscuidad, el incesto e incluso el canibalismo.
Al poco tiempo de estar en la casa, Barbora comenzó a sentir celos de los hijos de Clara. En aquel entonces, Odrek tenía 8 años y Jacob tenía 10 años. Así que comenzó a manipular sutilmente a las hermanas y les insistía a Clara que los niños eran los culpables de que su esposo lo hubiera dejado y que merecían sufrir, lo que detonó el trastorno ya esquizofrénico que tenía Clara con respecto a sus hijos. Y fue cuando Barbora le dijo que veía los ojos de su padre en ellos, los ojos de la persona que la abandonó y que la hizo sufrir. A partir de ese entonces, Clara comenzó a ver a sus propios hijos como escoria. Y al poco tiempo, Barbora sugirió una idea para evitar que los niños siguieran siendo un problema, según ella: construir una jaula de hierro para tenerlos encerrados en el sótano, lo que a Clara le pareció una idea maravillosa. Imagínense en qué estado estaba. Los niños fueron encerrados allí, completamente desnudos, en el sótano de la casa familiar en esa jaula. Los pobres niños permanecieron en aquella jaula varios meses, durante los cuales fueron sometidos a diversas torturas orquestadas por Barbora y el líder de la secta, a quien ellas llamaban el Doctor, y les enviaba instrucciones diarias de lo que debían hacerles por mensajes de texto. Por ejemplo, los quemaban con cigarrillos, los pellizcaban, los azotaban, los ataban o amordazaban cuando llegaban visitas a la casa, o los privaban de alimento durante varios días. Pasaban semanas durmiendo sobre sus propias heces y su propia orina, porque solamente de vez en cuando la madre o la tía les lanzaban cubos de agua helada para limpiarlos. Algunos días, incluso otros hermanos de la secta iban a la casa específicamente a torturar a las pobres criaturas, incluso llegando a abusar sexualmente de ellos. Un día, Barbora tuvo una idea que ella describió como increíble y se la contó a Clara, quien aceptó totalmente fascinada. Comenzaron a darle de comer a los niños abundantemente para que subieran de peso, al mejor estilo de los hermanos Grimm de Hansel y Gretel. Entonces, su propia madre, ya después que estaban bien gorditos, bajó al sótano con un cuchillo y le pidió a Ondrek, el menor, que sacara una pierna entre los barrotes que Caterina y Barbora sujetaron fuertemente, mientras su madre le cortó trozos de carne en su pierna. En medio de los gritos de terror de ambos niños, ellas se reían en sus caras a carcajadas y devoraron el trozo de carne allí mismo. Jacob, el mayor, permaneció en vilo un mes, porque sabía que más temprano que tarde su destino sería el mismo. Y así fue. Su madre le arrancó pedazos de un brazo y se los comió mientras se reía y le decía que merecía sufrir. A partir de aquel momento y durante un año, el barbárico ritual se repetía. Las mujeres bajaban al sótano una vez al mes. Clara le arrancaba un pedazo de carne de los niños y luego las tres lo devoraban allí mismo. A los meses, Barbora tuvo otra brillante idea. Sugirió comprar una cámara de vigilancia como los que se usan para monitorear a los bebés, para instalarla en el sótano. El objetivo era que cuando una de ellas bajara al sótano a torturarlos, las otras pudieran disfrutar del espectáculo, como si fuera un show. Las torturas a Ondrek y Jacob continuaron hasta que el 10 de mayo del 2007 ocurrió un milagro. Uno de los vecinos instaló un monitor de vigilancia en su casa para su bebé, y este monitor pudo captar también la imagen que recogía la cámara de Clara. No se sabe cómo, pero lo hizo. Y el vecino pudo observar cómo ella golpeaba y azotaba a sus niños, desnudos, encadenados en el sótano, e inmediatamente llamó a la policía, que no tardó en llegar, y descubrieron la horrible escena de los cuerpos deshidratados, golpeados, incluso hasta carcomidos hasta los huesos en algunas partes. El suelo estaba pegajoso, en las paredes había manchas de sangre seca, el hedor de orina y excremento era insoportable.
Encontraron a uno de los niños desmayado de tanta tortura, me imagino, a otro en una esquina sumido en un estado de shock total y, curiosamente, a una pequeña niña con expresión aterrada mientras sujetaba un osito de peluche parada al lado de la jaula. La niña corrió hacia la policía con lágrimas así en los ojos para pedirles que la salvaran porque había sido torturada junto a sus hermanos por su madre y su tía, y dijo que se llamaba Anika y que había sido adoptada por Clara hace unos meses. La policía, sin dudar, la sacaron de aquel horror, pero sin sospechar que se trataba de Barbora. Una vez en la calle, Barbora aprovechó para fugarse del país. Pero con respecto a los niños, Ondrej y Jacob fueron llevados de inmediato al hospital, pero lamentablemente solo uno de ellos pudo sobrevivir. Clara y Caterina fueron llevadas a juicio y el niño testificó contra ellas, contando todas las torturas por las que habían pasado. Sin embargo, ellas le echaron la culpa a Barbora, que hasta aquel momento seguía en paradero desconocido. Tiempo después se supo que había huido a Noruega, donde se hizo pasar por un niño de 13 años llamado Adam y que había sido adoptado incluso por un matrimonio noruego. No obstante, unos meses después, la policía de República Checa encontró a Barbora y logró extraditarla, donde finalmente fue enjuiciada por sus crímenes. Las hermanas afirmaron que tanto Barbora como los miembros de la secta les habían hecho un lavado de cerebro y que ellas no tenían idea de lo que estaban haciendo cuando torturaban a los niños. Mientras que Barbora aseguraba lo contrario, obviamente, para defenderse. El veredicto se hizo público en el año 2009 y las condenas ridículas e injustamente cortas salieron a la luz. El Tribunal Superior de Olomouc condenó a Clara Mauerova a 9 años de prisión, a su hermana Caterina a 10 años de prisión y a Barbora Svlova fue condenada a solo 5 años de prisión. Barbora, en el 2011, solicitó la libertad condicional que le fue concedida por buen comportamiento en febrero del 2012 y desde aquel momento se encuentra en paradero desconocido. Esta historia de verdad que sigue siendo macabra por donde se mire y tanto así que inspiró una película llamada La Huérfana, que yo realmente cuando la vi no pensé que era basada en hechos reales, porque se inspiró más que todo en la locura y el atrevimiento que tenía Barbora para hacer todas esas cosas, para manipular a las personas y para hacer y sugerir todas esas cosas que hacía. Hasta aquí el video de hoy. Déjame saber si ya sabías de esa historia. Deja en tus comentarios si quieres saber de otra historia al que te gustaría que investigara y trajera al canal. Suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos en un próximo video.